Esto fue lo que nos pasó a nosotros cuando decidimos callar. Y escuchar su voz. Bueno, bienvenidos a la parte 2. Este es el episodio de la segunda parte. eh, ¿Cómo explicamos esto de lo que Dios nos ha venido ¿Cómo llamando a llegamos hacer aquí y cómo llegamos a a este estos dos país? Bueno, micrófonos a estos y dos a este país? micrófonos y a este país, porque los que no saben, nosotros somos colombianos, vivíamos en Colombia, y de un momento a otro muchas personas han preguntado por qué se fueron del país y por qué de repente, aparentemente, dejamos todo lo que habíamos construido, conocido y nos lanzamos a venirnos a un nuevo país, nos vinimos a Estados Unidos sin tener nada aquí, sin haber construido nada y comenzando de ceros. Entonces, en el capítulo anterior estábamos hablando de qué era eso de que Dios no nos haya dado un matrimonio, sino un ministerio. Empezamos a meternos como en el agua, como el piecito y la pierna. Pero hasta ahora, digamos que eran decisiones, pues, yo diría que difíciles, sí, pero no sabíamos lo que venía. Y Sí, esto Dios había es, venido preparándonos y formándonos y yo creo que aún lo sigue haciendo con decisiones como contábamos creo que no sé si en el episodio anterior o en el primero donde hablamos de cuando tomamos la decisión de casarnos, que fue un paso de fe y luego también sobre nuestras hijas, que eso es un capítulo que hablaremos después de cómo Dios nos llevó a, ok, dar ese paso de vamos a tener hijos y resultaron siendo gemelas. Y luego aquí, después de ya habernos venido entrenando con las cosas de la vida, Dios sentimos de alguna manera que nos llamaba a una decisión mayor, que era dejarlo todo e irnos del país. y entonces terminamos el capítulo pasado hablando de lo que en el 2019 que nos habló y que nos dio una promesa y que nos dijo no están haciendo lo que fueron llamados a hacer y nos completó una palabra que nos había dado en el matrimonio. Y como dice en la Biblia que Dios hace que todo funcione para bien de aquellos que lo aman, llegó una pequeña situación llamada COVID-19, pandemia. Habíamos ido al eje cafetero y estábamos viviendo en un apartamento de 2 habitaciones porque dijimos, ya nos vamos a ir a Estados Como Unidos. siempre, sí, teníamos como eso en nuestro corazón de decir, como ya nos vamos, como esto es temporal, entonces no nos movamos de acá a menos de que sea para irnos. Entonces, llegamos y nos agarra, bueno, a nosotros y a todo el mundo, la sorpresa del COVID-19, del encierro. Y como vivieron muchos papás, de estar encerrado en un apartamento de 2 habitaciones con 2 niñas de 1 año, recién cumplidos en ese Un entonces, año, sí. se pueden imaginar después porque en Colombia, para los que están de pronto aquí en Estados Unidos escuchando, pero en Colombia era un encierro total. Sí, nosotros tuvimos una pandemia donde nadie podía salir a la calle Nadie podía salir a la calle. Entonces, y ya se fue pueden súper duro. imaginar con 2 niñas de 1 año, ya después de un mes, pues ya las niñas, todavía me acuerdo, con un morralito se ponían el morral y decían, salí, 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 pero inicialmente era como, ay, qué lindas, mira cómo dicen salir, salir, pero después ya se volvió como Jack Jack en Los No, Increíbles, y ¿no? como Como todos queríamos salir. ya todos estábamos contra la puerta, salir, salir, salir. Y en ese entonces me acuerdo que en mi devocional, mi esposa hace su devocional en libritos y esto, y yo lo hago en el celular. Eh, entonces el devocional es casi que orar, leer la palabra, que en el capítulo pasado terminamos diciendo que es importante para conocer la voz de Dios, pues conocer la palabra de Dios. Entonces orábamos, leíamos la Biblia y anotábamos, yo en el celular, mi esposa en el libreto, lo que sentíamos que Dios nos decía. Y no me acuerdo ahorita, no lo tengo en la mano el versículo y me demoro mucho encontrándolo, pero sí me acuerdo que puse en el devocional, algo va a suceder en junio. No sabía qué era, pero decía, algo va a suceder en junio. Y como saben, el encierro, el lockdown o la cuarentena empezó en marzo y después de 3 meses de tener las 2 niñas, nosotros con las 2 niñas, inclusive la persona que nos ayudaba en casa, no pudo salirse, no pudo Quedamos irse a la todos ahí casa, terminamos encerrados. todos ahí. Y, y en junio, eh,
digamos que a finales de mayo dijimos, nos vamos a enloquecer acá. Y hicimos el primer acto de fe loquísimo, y es que en medio de ese desespero dijimos como, bueno, ¿y qué pasa si, como nos vamos a ir a Estados Unidos y este apartamento está mes a mes, pues qué pasa si cogemos una casa campestre por 6 meses máximo, mientras pues sucede todo? Y empezamos a buscar, pero pues en ese entonces creo que uno ni podía hacer trasteos. Sí, creo que en ese entonces no dejaban hacer nada, pero nosotros, digamos que para resumirlo y que no se nos alargue otra vez Bueno, sí, está bien. no demos tanto detalle, el punto es que nos fuimos, tomamos la decisión de irnos a vivir a las afueras de la ciudad. Pero sí, sí, ese lugar que fuimos a vivir, lo hicimos, firmamos contrato, hicimos todo sin ver la casa. Sí, eso fue un acto de fe porque pues sentimos que era el tiempo de irnos a un lugar, a las afueras, a estar cerca de la naturaleza, por nuestras hijas, por nosotros. Necesitábamos de alguna manera como un detox y en esa pandemia fue el tiempo donde ya lo habíamos estado pensando, pero no habíamos sido capaces de tomar la decisión y la pandemia nos motivó a hacerlo. Entonces nos fuimos A un sin lugar. conocer el lugar, sin ver la casa, solamente por fotos, videos, en fe. Dijimos, creemos en que va a ser tan lindo como se ven las fotos y gracias a Dios, cuando llegamos allá nos dimos cuenta que era aún más lindo de lo que se veía en las Era fotos. increíble, tenía un bosque como de grandísimo, un bosque privado grandísimo, de total naturaleza detrás. Y nosotros cuando llegamos decíamos, wow, Dios, nos trajiste al paraíso. Literalmente, Y ahí sí. lo era. Y pasamos allá ese tiempo y fue un tiempo un tiempo tan bonito que nosotros pensamos, fue la primera vez en toda nuestra historia que dijimos, ya no nos vamos a ir a Estados Unidos, ya no nos vamos a ir del país, porque seguramente el plan de Dios no era que nos fuera y ahora que llegamos a este lugar entendimos que seguramente es quedarnos en este lugar. Nuestras hijas estaban felices, nosotros estábamos felices, nuestros perros estaban felices, todo era un ambiente con el que habíamos soñado y en ese momento yo recuerdo que creo que lo mencioné en el episodio anterior que le dije a Dios como ya no me quiero ir. O sea, ya llegó un punto en el que yo dije, ya no me quiero ir, me quiero quedar acá. Ahorita se me está ocurriendo como un paralelo porque algo que siempre hablo es que llegamos a un bosque espectacular, de verdad que era un paraíso. Y siempre hablo que en ese año que estuvimos ahí, fue un paraíso, un lugar donde dijimos, este es un lugar soñado, pero a la vez un lugar en donde pasamos unas, yo diría que unas pruebas muy fuertes de soledad, de pronto unas pruebas muy fuertes de desconexión con nuestra iglesia por lo mismo de la pandemia, unas pruebas muy fuertes. Y el paralelo que se me vino a mi mente es que la traducción de cuando tú traduces el desierto, en donde el Espíritu Santo mandó a Jesús, eh, tú lo traduces en inglés a wilderness, pero wilderness cuando lo vuelves a traducir a español es bosque. Entonces, ahorita pensando, cuando el diablo tentó a Jesús en medio del desierto, yo me lo imagino como lo tentó en medio del bosque. Y en medio de un bosque espectacular, en medio de un bosque que es un paraíso, tienta. Ahora, esto no sé si sea bíblico o no, por favor, no, No, eso es algo esto es que, algo que yo me imagino por y lo mi viste, experiencia. exacto, lo viste de esa manera tú, de manera Y, personal. y me imagino Satanás tentando a Jesús en medio de un bosque. Porque cuando le está diciendo todo esto puede ser tuyo, cuando le está diciendo como todas estas diferentes como pruebas en donde Dios, Jesús con la palabra dice escrito está, mm, eso es lo que yo viví en medio de un paraíso. Era como, sabía que Dios tenía un plan de algo, pero a la vez era nuestra naturaleza diciendo, pero aquí esto puedo tener esta casa, puedo tener esta vista, puedo tener todas estas No, cosas. y Ah, era algo con lo que nosotros habíamos soñado, en especial yo, digamos que amo los animales, me encanta todo lo que está relacionado con la naturaleza, los árboles, el campo, los perros, los caballos. Y en este lugar tuvimos la oportunidad de además tener caballos porque nos regalaron 3 caballos, que esa es otra historia que también llegó como de la nada.
Entonces terminamos en un espacio donde decíamos, aquí queremos criar a nuestras hijas, es un lugar sano, estamos lejos de la ciudad, si necesitamos algo vamos a la ciudad, tenemos 3 caballos, nuestras hijas empezaron a montar desde chiquitas, nuestros perros estaban literalmente en el paraíso para ellos. Entonces, para nosotros y para mí fue como, Dios, yo ya no me quiero ir, aquí estoy bien, gracias, ya llegamos al lugar que era, de pronto nos equivocamos y este es el lugar en el que yo quiero estar. Y cuando nosotros sentimos eso, llegó un punto en el que los dos empezamos a sentir que ahora sí, Dios empezó a hablar cuando por fin nos acomodamos. Fue cuando Dios dijo, ahora sí se acomodaron, no, ahora yo quiero que ustedes se vayan. Y los dos lo empezamos a sentir y mi esposo lo sintió por primera vez y me lo compartió. Pero fíjate lo interesante de eso porque eh, también siento que es como haciendo este paralelo con lo que tuvo que vivir Jesús en el bosque. Es como en ese momento donde como Satanás le dice como si tan solo te rindes, a mí en este caso, pero en el caso de nosotros es como si tan solo te rindes a a lo que Dios te muestra, pues mira todo lo que puedes tener. Y es que por primera vez sentíamos como esa comodidad de decir, ok, estamos estables, cómodos en un lugar que los dos amamos, queremos, no queremos mover un dedo de alguna manera, porque en otras situaciones, con el matrimonio, con el tema de los hijos, había sido un tema luchado, en donde es como, ok, nos vamos a casar y bueno, pasan ciertas cosas, situaciones y wow, lo logramos, pero se luchó. Con el tema de los hijos también era un tema como, ok, sentimos en el corazón que es tiempo de tener hijos, de tener un hijo, y viene todo este tema del embarazo de nuestras hijas de alto riesgo y todo lo que enfrentamos en el camino, que al final fue como, ¡ah! Wow, lo logramos. Pero en este punto era como, ya no queremos mover un dedo, estamos cómodos, estamos felices, no queremos hacer nada, pero como en nuestra vida todo se basa en Dios, es el centro de nuestra vida, para nosotros es imposible hacer algo porque nosotros queremos o simplemente porque no queremos, porque sabemos que el Espíritu Santo y empieza a inquietar y empieza a decir como, aquí no es donde yo te quiero, claro, te quiero bendecir, pero no te quiero cómodo rascándote la barriga, sino te quiero actuando y moviéndote en la dirección de poder servir y poder ayudar a otros. Entonces, ahí fue cuando mi esposo sintió que Dios le En mostró, ese entonces nos dio COVID a todos, nos dio fue COVID a desastroso. todos, Todavía sí, me acuerdo la torta de mi esposa que le hice, ¿no? ¿Sí te acuerdas? sí, claro. Una torta Una torta en forma, como con era bacterias un, verdes, como porque sí, para traerle chiste a nos una dio COVID, situación. cumpleaños durante el COVID, estuvimos encerrados. Y en realidad en ese tiempo, con las niñas de esa edad, era un tiempo donde por más de que queríamos hacer como iglesia en casa y escuchar la prédica, literalmente es como todo lo que tratábamos de hacer en cuanto a iglesias, conectarnos a un grupo virtual, iglesia virtual, se alborotaban. Era como una cosa que no Bueno, podíamos y escuchar. también es porque yo creo que las personas que vivieron la pandemia en Colombia o en otros países donde fue pandemia total, el estilo de vida a todos nos cambió y era Sí. algo, es una realidad y hoy en día lo vemos que no fuimos los únicos, sino que muchas personas sufrieron y su estilo de vida, el no salir, el tener que hacer todo en casa, cambiaron tantas cosas que esa transición y el acomodarse a eso generó mucho caos y por lo tanto muchas personas nos alejamos un poco de Dios porque no teníamos esa paz, no teníamos esa rutina, sino que todo se alteró. Quedamos Sí. todos como en... Y eso fue lo que nos pasó a nosotros y estando ahí después de COVID fue cuando empezamos a sentir como en el corazón ese llamado de Dios de decir, ahora sí se van a mover de este lugar. Sí, digamos que en el 2019 sí Dios nos había dicho algo como y mostrándonos la historia de Pedro cuando Jesús le dijo, eres pescador de peces, pero ahora serás pescador de hombres. Pero nunca habíamos escuchado como la historia después de eso. Sí la habíamos escuchado, pero pues no sé, no había como saltado. Y otra vez de nuevo con este tema de que completó lo que decía antes, estábamos ahí y decidí poner una prédica, sabiendo pues que no, seguramente no la iba a escuchar toda. Y por milagro, yo no sé, se paró todo alrededor y vi absolutamente toda la prédica y la prédica se llamaba El costo del cambio. Y era una prédica donde hablaba otra vez de cuando Jesús estaba llamando a sus seguidores a dejarlo todo para seguirlo.
Y no se enfocó esta vez en Pedro, sino en los dos hermanos que vinieron después de eso, dos hermanos que tenían su trabajo, negocios con la familia, y lo llama Jesús y dice que ellos dejaron todo en manos contratadas y lo siguieron. Y toda la prédica hablaba del costo del cambio y decía, ¿qué te va a costar seguir a Jesús? Dijo, te va a costar todo. Y en ese momento yo sentí que era como, me está completando la promesa, sentí en mi corazón como, te vas ya, te vas ya. Y ese te vas ya es que no teníamos todavía la visa de inmigrante aprobada, no teníamos, ya teníamos las niñas en el colegio, mi papá se había mudado al conjunto donde estábamos, o sea, ese te vas era entre comillas, el peor momento Sí, para era el decir te peor vas. escenario porque ya estábamos organizados, por fin, lo que les decimos, y mis papeles, pues no, el proceso legal no iba ni para adelante ni para atrás, entonces tampoco por lógica era como, no, pero igual no tenemos esos papeles aprobados, no podemos viajar, tenemos toda la vida organizada, ¿cómo nos vamos a ir? O sea, eso no tiene sentido. Cuando mi esposo me comentó esto, yo había empezado a sentir ya en el corazón como el Espíritu Santo inquietándome, diciéndome como tienen que hacer algo, tienen que moverse y todavía no sabía de qué estaba hablando, pero cuando mi esposo me compartió esto, le dije, bueno, tenemos que orar, esto no es una decisión fácil que vamos a tomar sin tener dirección y cada uno por aparte se tomó su tiempo y sus días para orar y yo sentí que Dios empezó a hablarme y no recuerdo exactamente ahorita los versículos puntuales, pero donde empezó a hablar que irás a la tierra que te mostraré, dejarás esta tierra y bueno, haré de ti una gran nación y muchas cosas donde decía, hablaba de dejar la tierra en la que estábamos e ir a un nuevo lugar. Al final los dos lo hablamos, lo oramos juntos, todo fueron muchas confirmaciones de parte de Dios porque fue una tras otra. Eso fue importante mencionar que nosotros dijimos, bueno, Dios sigue confirmándonos. Exacto, cuando sentimos eso no fue como listo y ahora sí nos vamos, sino fue como, ok, esto es lo que creemos que Dios nos está mostrando, sigamos orando y pidamos más confirmación. Y cada vez que seguíamos orando sentíamos que Él nos daba más dirección. Y una cosa que sentimos en ese tiempo fue que Él nos dijo, todo va a ser un paso a la vez y cada vez que ustedes den el paso de fe de lo que yo los estoy llamando a hacer, yo voy a respaldar el siguiente. Porque yo recuerdo que una de las cosas que hablamos fue mi esposo decía, yo siento que Dios nos está diciendo que tenemos que dejar todo y vender todo e irnos sin nada. Eh, y él decía, siento como cuando este versículo donde Jesús le dice al rico como, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Le pregunta él a Jesús y Jesús le dice, vende todas tus posiciones y sígueme. Entonces mi esposo decía, tenemos que vender todo y en eso como que lloré y le decía, bueno Dios, ok, yo vendo todo, pero si no eres tú, pues, o sea, no vamos a vender todo a la loca. Pero en todas estas cosas yo sentía que Dios decía como, ustedes dan ese paso y yo respaldo el siguiente. O sea, nada va a salir completo y ustedes no van a tener como toda la foto final para que ustedes tomen la decisión, sino que son actos de fe y seguidos de esos de actos de fe, yo voy a respaldarlos. Entonces yo recuerdo que una de las cosas fue, ok, nos vamos a ir y mi esposo dijo, lo primero que vamos a hacer es que vamos a comprar el pasaje, los pasajes. No, ahí de hecho dijimos, bueno, el tema es que no tenemos la visa. Entonces, pero Dios nos dijo, vas a comprar un pasaje de ida. Y sin tener nada, porque habíamos pedido como acelerar el proceso y nos lo negaron. Y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer un acto de fe. Entonces, el 17 de abril compramos los pasajes, sabiendo que el contrato de la casa se acababa en junio y que no teníamos la visa. Y Sí. a los 2 días de comprar el pasaje, nos llega un correo de la embajada americana que dice su cita para la visa es el 25 de marzo. Era literalmente como O sea, 19 días antes nosotros del viaje, tomamos ese paso de fe de comprar el pasaje y la cita llegó a los dos a los días. 2 días y eso literalmente sabemos que fue Dios porque no había manera, no, nuestro caso no había avanzado y fue solo cuando tomamos la decisión porque Dios fue muy claro en eso. Él desde el comienzo dijo, todo esto que van a hacer de ahora en adelante va a ser, ustedes lo hacen y yo respondo y yo respaldo, pero si ustedes no dan ese paso de fe, no va a venir el siguiente. Entonces recuerdo también que yo le decía a mi esposo, ¿cómo vamos a vender todo? Si ni siquiera tenemos una casa ya. Entonces, primero miremos casas, consigamos y cuando ya tengamos una casa ya y sea como algo seguro, pues a mí me da la tranquilidad de vender todo acá porque si no nos quedamos sin el pan y sin el pedazo, como decimos en nuestro país.
Pero Dios me decía, no, no, primero tú vendes y cuando tú vendas yo te muestro la casa. Todo había sido así, entonces era, pues la verdad, más difícil, estábamos llegando como a, sí, a un nivel de fe superior, pero la verdad es que los dos nos sentimos súper fuertes en ese momento, seguros de que era Dios el que lo estaba haciendo. Y a pesar de las circunstancias, nosotros dijimos, vamos a obedecer y lo vamos a hacer así. Y empezamos a vender todas las cosas de la casa. O sea, Recuerdo que empezamos, es que llegó una persona literalmente a comprar todo. sí, bueno, pasaron muchas cosas sobrenaturales que sabemos que fue Dios, porque decíamos, si nosotros lo hubiéramos planeado y lo hubiéramos organizado, no se hubiera dado tan bien a como se dieron las cosas, porque sabemos que fue Dios. Entonces llegó una persona por unas conexiones ahí que había llegado al país y estaba buscando algo para comprar y se terminó llevando de todo. Em, el caso es que yo veía salir las cosas de mi casa y en fe yo decía, ok, súper bien, pero en el fondo también yo decía, me estoy quedando sin nada. O sea, todo lo que construimos por todos estos años se está yendo. Y claro, son cosas materiales, pero al final yo decía, ¿y qué pasa si, pues en el fondo era como, ¿y qué pasa si nada de esto funciona y quedamos en la calle? Pero, pero lo empezamos a hacer así y fue en cuestión de enero, febrero, marzo, 3 meses Fue ocurrió enero a todo. abril, 3 meses ocurrió todo. O sea, tomamos la decisión en enero, a final de enero cuando sentimos que Dios nos habló, ni siquiera 3 meses, menos, Principio como de dos enero meses. hasta, sí. Cuando tomamos la decisión, empezamos a hacer todo tun, 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 pero súper rápido. O sea, Vendimos las nosotros nos cosas, lanzamos de cabeza. vendimos el carro, la venta del carro fue otra cosa que no, Sobrenatural es también. sobrenatural porque lo vendimos, pero lo pudimos usar por 2 meses, que eso nunca O sea, pasa. lo vendimos, lo pudimos usar hasta el último día que nos fuimos al aeropuerto, Y literalmente. en medio de todo eso siempre Dios nos daba más palabra. Entonces no solo era como esa palabra de esa prédica, de dejar todo en manos contratadas y ir a seguir a Jesús, sino vete a este lugar que yo te mostraré, que es una palabra que es cuando Dios le dice a Abraham como vete a este lugar donde estás bien y ve a un lugar que te mostraré, ni siquiera ve a este lugar, sino Yo te ve, mostraré coge, esto. agarra tus cosas y sal y yo te muestro cuál es ese lugar. Entonces lo que mi esposa decía era que como estábamos vendiendo todo, desterrándonos, pero ni siquiera sabíamos cuál era el lugar donde estábamos yendo. Fue después de esos Exacto. actos de fe y tomar esa decisión y tomar esos pasos que Dios nos mostró, ahora van a ir a este lugar. Y cuando dijo este lugar, nos dio una casa donde pudimos llegar con la venta de todas las cosas, donde pudimos llegar y tener como casi que todo pago por 6 meses en un lugar. No nos dijo cuánto tiempo íbamos a estar allá, no nos dijo qué íbamos a hacer allá, no nos dijo cuál era la misión, la asignación, simplemente como Abraham le dijo, ve allá a la tierra que yo te mostraré. Sí, y sentíamos que Dios nos llamaba a dejarlo todo, no porque sí y no para venir acá a hacer dinero. O sea, nosotros no dejamos todo por venir acá a trabajar, a conseguir un trabajo y tener una vida mejor. La verdad, no. Dejamos todo porque sentíamos que Dios nos decía, esto es lo que tengo para ustedes y ahora los necesito en una nueva nación donde ustedes tendrán una misión, donde les mostraré qué hacer. Y decíamos, si ya estamos acá en Colombia, si estamos trabajando, estamos bien, tenemos una vida tranquila, pero aún así sentimos un vacío en nuestro corazón que no nos llena con las cosas que hemos conseguido y alcanzado, sabemos que la única manera es obedeciendo a lo que Dios tiene para nosotros y yendo al lugar que Él tiene, donde solo Él va a poder llenar y va a poder suplir eso que tenemos como en el corazón. Sin embargo, en ese proceso, ahora me acuerdo, y no todo fue como color rosa, como le dice uno, porque aún en medio de esa obediencia hubo momentos donde en realidad nos tratamos de adelantar, nos tratamos de hacer cosas de nuestras fuerzas, como cuando estuvimos en Sopó empezamos a grabar contenido y, uy, sí, no, Dios nos llamó a esto y vamos a empezar este ministerio y empezamos y era Dios diciendo, espérate, lo haces en mi tiempo, lo haces como yo quiero que lo hagan o no lo hacen. Y entendimos que también hay un sí y un no y hay un cuándo. Y que Dios abre y cierra puertas a su manera porque Él sabe cómo son los tiempos y a veces permite cosas y hay otras que las cierra y uno dice, pero ¿por qué esto no se da o por qué esto sí se da?
y es él tratando de dirigirnos hacia el lugar que él tiene para nosotros. Y en medio de todo eso, recuerdo una prueba de fe también que tuvimos antes de venirnos, ya antecitos de llegar acá, ya vamos a como a terminar hacia el poder llegar, y fue que después de que nosotros vendimos todo, habíamos vendido todo, absolutamente todo, ya no teníamos Mm. nada. Hasta el carro, teníamos el carro que era lo único que nos quedaba, pero ya estaba Ya no vendido. era Lo nuestro. estábamos usando y ya no era nuestro. Y ahí tuvimos la cita de la embajada y nosotros fuimos a la cita de la embajada juntos. Y cuando llegamos, pues nosotros dijimos, es lógico que nos van a dar todo, es lógico que todo va a salir, mi esposo es ciudadano, Yo era es, el ¿cómo no? O sea, ¿cómo no? patrocinador, yo era El como el sponsor, sponsor, el el... patrocinador Sí, financiero. entonces decíamos, ¿cómo no? Pasamos los papeles que tenemos, lo hicimos con asesorados de un abogado, pues no hay manera de que digan que no porque él es ciudadano, mis hijas, mi esposo ya las había pedido, ya eran ciudadanas, solamente faltaban mis papeles para podernos venir y estábamos a días del viaje, pero a la vez era, si no nos lo dan, pues ya vendimos todo y no tenemos nada, ¿no? Y no hay otra opción porque tendríamos que mirar otra opción para hacer el proceso y bueno. Y llegamos ahí y cuando llegamos yo pasé a la cabina o ¿cómo se llama? Ahí empezó una prueba de orgullo mío porque Ahí empezaron las yo pruebas. veía, y veíamos que todas las parejas iban juntos a Las la parejas ventanilla. sí pasaban juntos porque al final pues la persona que te está pidiendo y el ciudadano es él y me pide a mí como esposa y no sé, es algo normal, todos pasaban y cuando fuimos a pasar, fuimos a pasar juntos y la señora le dijo a mi esposo, la cónsul, le dijo, tú no, Usted no, usted siéntese. no, tú no, usted no. Así, usted no, siéntese. Eh, y a David le tocó sentarse y yo pasé sola. Yo dije, bueno, igual no pasa nada, pues paso sola. Y ella me empezó a hacer varias preguntas, preguntas, preguntas. Yo respondí todo y al final me dijo, su esposo no califica para ser su sponsor. Y yo detrás, yo era como mirándola, yo era como que todo bien, chévere. Y Y yo, no, ella no se está todo voltea bien. y yo dije, y yo, ¿qué, cómo te fue? Me volteé y le dije a mi esposo que tú no calificas para ser mi sponsor y tenemos una hora para conseguir un nuevo sponsor y volver a pasar los papeles o si no, me niegan el No proceso. calificas. Eso para mí era como en mi corazón estaba brotando y es que ella no sabe quién soy yo. Yo soy ciudadano, ¿cómo así? Si yo tengo ingresos, si yo tengo esto no puede ser. No, volvamos a hablar con ella. Y mi esposa Sí, dijo, le no, dije es yo, que pero es eso que no esto es no es así. así, o sea, tú no vas y hablas con un cónsul, ella te dice lo que es y punto, esto es algo como serio, o sea, no es, además que, para ponerlos en contexto, el hecho de que ella nos dijera que teníamos una hora para conseguir un nuevo sponsor es que necesitábamos los impuestos de los últimos 3 años, Eran o papeles que sea, de se los demora últimos tres uno un años, montón de tiempo para sacar. o sea, un montón de papeles que no es como que, ok, ve y consigue a alguien, no, todos esos papeles nos demoramos un montón de tiempo en conseguir los meses, o sea, no es así nomás porque pues te tienes que sentar a analizar, investigar, entonces era algo imposible aparentemente. Claramente salimos corriendo de la embajada, nos fuimos a un café, a un El café internet, internet. y yo empecé a llamar a mi familia que vive acá, entonces a mi hermana, a mi hermano, diciéndoles, bueno, necesito estos papeles, ustedes los pueden conseguir. Mi hermana decía, voy a mirar, pero pues de aquí a que yo pueda descargar todo de los últimos 3 años, pues lo puedo hacer, pero pues no es tan rápido y tengo que pedir esto, es un certificado, bueno, un montón de cosas que en una hora no era posible. Se estaba acabando el tiempo y ya se iba a acabar la hora. Sí, al final lo único que teníamos que, ni siquiera sé por qué me dio por reunir esos papeles, pero reunimos los papeles de mi mamá y estaban en la nube casualmente, pero en realidad mi mamá ingresos como tal, pues no tiene. Entonces lo primero que nosotros pensábamos era, si a mí no me aceptan que tengo, digamos, los ingresos suficientes, pues ni para qué vamos a pasar Sí, mi los esposo papeles de mi decía, mamá. si yo no califico, ¿cómo va a calificar ella? No, o sea, eso no tiene sentido, pero teníamos los papeles de ella porque el abogado, que son cosas de Dios, nos dijo, en ese momento te dijo a ti como adjunte estos papeles por si acaso, Reúnalos. como para tener un, sí, Ni como un siquiera junte, backup. como reúnalos. Reúnalos, eso fue mucho tiempo antes y mi esposo lo hizo y en ese momento nos acordamos, ay, yo me acuerdo que el abogado me dijo esto y tenía sus papeles ahí y como ya se iba a acabar la hora, o sea, faltaban unos minutos y en mi familia ninguno los pudo reunir completos porque era muy poquito tiempo, fue como mi Nos esposo me reunimos. dijo, vamos ya, o sea, igual se va a acabar la hora, Los tenemos que ir. subimos y gracias a Dios, otro tema es que los pusimos en la nube, porque ahora ya no era como que imprima los papeles y preséntelos, sino que hubiéramos tenido que escanear todos los Ay, papeles y sí. subirlos, pero como ya estaban en la nube, fue como subirlos
y como que en la hora exacta los subimos y nos devolvimos a la embajada, pero la ventanilla de la señora estaba cerrada. porque llegamos como 2 minutos tarde. O sea, eso fue, Llegamos como, sí, llegamos minutos tarde. corriendo. El caso fue que nos sentamos ahí a esperar a que abrieran la ventanilla y ya Pero ahí entramos, ya nos dio miedo porque ahí ya dijimos como, Dios mío, vendimos todo, no tenemos ya nada. A este punto dimos un paso de fe y yo me confiados acuerdo, en que nos iban a dar esto y ahora no nos van a dar estos papeles y ahora qué vamos a hacer, o sea, ya no vamos a tener dónde vivir, no no, y tenemos le carro. dijimos a Dios en ese momento, yo le decía a Dios, yo no, yo siempre tengo como, sí, ¿no? Este plan B es ese, pero yo decía, Dios, yo no tengo un plan B. Esto es como, yo lo pongo en tus manos porque yo creía que yo, pues claro que me iban a aceptar, pero yo no tengo un plan B. Dios, yo no sé qué vamos a hacer, pero como Además, ayúdanos. como Dios, tú nos llamaste a esto no fue, no nos lo inventamos nosotros, si tú nos llamaste, respáldanos, tú nos dijiste que éramos el paso de fe y lo que dice mi esposo, no, no tenemos un plan B, obras tú o obras tú. El caso es que la señora apareció, abrió la ventanilla, yo pasé con esos papeles, le entregué los papeles, o sea, le entregué lo que ella me había pedido, que era como un papelito ahí. La señora procesó algo, no me dijo nada y me entregó, creo que fue el pasaporte o un papel, no sé, pero me dijo su visa ha sido aprobada. Y ya, y salimos, no me pidió absolutamente nada. Y para nosotros fue como que volvió el alma al cuerpo, pero Yo creo que ahí, nosotros lloramos saliendo de ese lugar, yo creo que fuimos al baño y llorando porque, primero, porque se nos tumbó el orgullo en el ego en un segundo y entendimos que, o sea, en realidad, si no es con Dios no ahí podemos hacer Dios nada. empezó a mostrarnos como, ahí era una muestra muy pequeña, porque desde ahí hasta hoy, 2 años después, han pasado muchas cosas donde nos ha mostrado muchísimo más y donde nos ha demostrado que es como no se trata de ti, no se trata de este mundo, no se trata de la influencia, no se trata de los contactos, no se trata de nada, se trata de que yo soy el único capaz de hacer todo. Yo soy el único que puede intervenir, yo soy el único que puede cualquier situación, literalmente ese versículo que dice humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible, era diciéndonos es que no es en tus fuerzas, no es a tu manera, no eres tú el que consigue las cosas. Cuando tú vienes a mí, que soy la fuente directa y principal, todo es posible. Y ahí volvemos a esa palabra en la Biblia que dice como, mi gracia es todo lo que necesitas, bástate con mi gracia, mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. En ese cita de la embajada lo entendimos tan claramente que es como la gracia de Él es lo único que podemos tener y el poder se perfecciona cuando nosotros ya decimos, no tengo un plan B, pongo todo en tus manos. Y así ha sido de ahí en adelante, no Ese ha hemos sido tenido ahí un en plan adelante. B. Finalmente nosotros terminamos de vender todo, nos vinimos con lo que nos cabía en la maleta solamente, dejamos absolutamente todo, o sea, no nos trajimos nada porque éramos 4 personas, con nuestros perros, con nuestros 3 perros, Llegamos a una casa que era un em, contrato de 6 meses sin opción a renovar nada. porque no sabíamos no sabíamos a dónde nos quería llevar Dios, entonces llegamos primero a una zona y ahí estuvimos y bueno, Y de ahí ahí me acuerdo que ahí otra vez empezamos como en nuestras fuerzas a decir, bueno, ahora sí, ¿no? Ahora sí empezó como lo que Dios nos llamó a hacer y empezamos a hacer cosas, pero a su vez era Dios diciendo, no, yo necesito que yo sea formado en ti, como que te va a pasar por el fuego hasta que Cristo sea formado en ti, no hasta que conozcas a Cristo, no hasta que, no sé, tengas cerca a Jesús, no, literalmente hasta que sea forjado y formado dentro de ti. Y eso es pasar por el fuego. sí, hay 3 cosas puntuales que hay un pastor que lo queremos muchísimo y Dios lo puso en nuestro camino, es un mentor muy especial. Hay 3 cosas que él habló y las 3 cosas se han cumplido y ha sido lo que Dios ha venido formando estos 2 últimos años, que ya después les iremos contando paso a paso. Y es lo que dice mi esposo, hasta que Cristo se ha formado dentro de ti, literalmente con mi esposo hemos sentido que ha sido con cincel y martillo, como dicen, como literalmente formando a Cristo dentro de uno poquito a poquito, y hasta que uno pueda experimentar un abandono material total, no solamente de cosas materiales, sino un abandono en donde no me interesa nada, no quiero nada, sino de verdad entiendo que todo se trata de Dios, que todo se trata de Cristo y que no se trata de mí, que no se trata de las cosas de este mundo y que logro desprenderme de absolutamente todo y también aprender a vivir en el espíritu y por el espíritu. Y para nosotros todo eso era nuevo, o sea, era Y nuevo llevar, porque otra cosa adicional es llevar a la cruz
cosas, porque yo siempre decía, no, llevo a la cruz mi ego, llevo a la cruz mi pecado, llevo a la cruz pero este también fue un proceso donde llevo a la cruz todo aquello en lo que tú pones confianza antes que a mí. Y para muchos de nosotros puede ser nuestros papás, puede ser aún nuestra iglesia, siendo la iglesia una bendición, una herramienta increíble, pero cuando la iglesia se interpone en tu relación con Jesús, entonces es como, entrégamela. Todo aquello que quita tu mirada directamente de mí para vivir en el espíritu, para escuchar y ahí vamos como en el silencio, su voz es más real. eh, Todo aquello que impide eso, cuando somos formados hasta que Cristo se ha formado en nosotros, es quitar todo. Y literalmente nos empezó a quitar todo en ese Sí, camino. nosotros decimos que cuando Dios nos trajo a este país y llegamos acá, estos 2 años ha sido un proceso en el que Dios nos quitó todo en lo que nosotros teníamos seguridad y lo que dice mi esposo, todo lo que se interponía entre Dios y nosotros, aún cosas buenas, porque de verdad me lo empezó a quitar, a quitar, a quitar y te quito todo para que tengas que depender 100% de mí. Y eso fue para terminar ya Eso lo fue. que, lo que pasó y por lo que nosotros nos vinimos a este país, por lo que dejamos absolutamente todo y de ahí en adelante es que comienzan todas estas vivencias que pues vamos a estar Y compartiendo creo que con la ustedes por conclusión acá. más bonita de esto es que nos llamó a hacer algo que pensábamos que podíamos hacer en nuestras fuerzas, con nuestra experiencia, con nuestro liderazgo. Y cuando en realidad nos habilitó para hacerlo, es cuando nos sentíamos menos capacitados. Ahorita creo que estamos aquí enfrente de esta cámara, de estos micrófonos, diciendo que estoy haciendo acá. No soy el indicado, no soy el capacitado para hacer esto. Y fue cuando Dios dijo, ahora sí te puedo usar. ¿Por qué? Porque mi gracia es todo lo que necesitas y mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces ahorita estamos cumpliendo, obedeciendo a Dios cada paso, cada instrucción en medio de nuestra debilidad, nuestra vulnerabilidad, nuestra no capacidad de hacer las cosas, porque es Él obrando en nosotros y es el Espíritu Santo haciendo lo que Él quiere hacer a través de dos vasos de barro, literalmente. Entonces, creo que eso es lo que Eso queríamos es llegar a todo, sí, este, eso es cómo todo por llegamos este acá. episodio y bueno, espero les haya gustado y estén conectados para el siguiente y para toda la historia que vamos a estar contando, los testimonios y Y siempre tengan esa sensibilidad a la voz de Dios y no poniéndole importancia a lo que yo soy capaz de hacer, porque nadie en la Biblia era capaz de hacer lo que hicieron. Ni Pedro, ni Moisés, ni ningún discípulo, ni ningún profeta era capaz de hacer lo que Dios lo llamó a hacer. Era el poder de Dios obrando en ellos a pesar de su debilidad. Entonces, lo que Dios te está llamando a hacer en este momento, no mires tu capacidad y tu experiencia, mira tu dependencia de Dios, que va a ser Él el que va a perfeccionarse sus fuerzas en medio de tu debilidad. exacto. Así que nos vemos en un próximo Bueno, próximo episodio. capítulo, episodio, sigan suscribiéndose, siguiéndonos, apoyándonos, que queremos seguir trayendo lo que salga de nuestro corazón, que Dios ponga hacia ustedes. Espero que sea de bendición. Los bendecimos. Chao, chao.